ante todo les damos las buenas tardes a cada uno y agradecemos por sumarse. Sabemos que es bastante complejo a veces por los horarios poder sumarse, pero bueno, siempre es una alegría volver a encontrarnos. Hoy tenemos una visita muy especial que es el amigo, vamos a llamarlo, el amigo Jorge Cohen, escritor y autor. Entre otras publicaciones, tenemos el cuento Bajo los escombros y El barco. Bien nos contó que ha trabajado en Madrid, en el medio 5 días, en Onda Cero, en la Facultad de Arquitectura de la UBA como investigador. También nos comentaba hace instantes que él es un enemigo de los currículums y me permitió ponerlo en conocimiento, así que bueno, lo hacemos saber, pero es parte del recorrido y sí, como un dato no menor, ha sido sobreviviente del atentado a la embajada, que un poquito, bueno, nos va a contar, nos va a relatar cómo ha sido de alguna manera el motor para que él pueda acercarse a la escritura. Así que no sé, Luciana, si vos querés agregar. Bueno, primero que todo agradecerles a todos haber hecho el espacio para compartir con nosotros este encuentro, agradecerle a Jorge principalmente por haber aceptado la invitación, decirle que es un lujo contar con la participación de él acá y bueno, que tiene toda mi admiración, tanto como sobreviviente del atentado como escritor. Así que habíamos pensado en el encuentro que empiece hablando Jorge, pensábamos en un espacio de tiempo y luego abrir el espacio para las preguntas y el diálogo con todos ustedes. Así que si les parece bien, lo escuchamos a él y luego hacemos todas las preguntas al final de escucharlo a Jorge. Bueno, buenas noches. Gracias por esa generosa presentación. Gracias, Javier. Gracias, Luciana. Gracias por la invitación y gracias a todos por estar compartiendo esta charla a través del Zoom, que nos permite acercarnos más de las distancias. Nos permite compartir, ¿no? Y Javier al principio de esta cosa de la cuarentena, en fin, opino que estas cosas nos vinculan, no nos desvinculan, ¿no? Y nos permiten, a mí me permite compartir con ustedes algunas opiniones, algunos sentimientos que siempre tengo y que me gusta compartirlo con ustedes, me gusta compartir la memoria, me gusta compartir cuestiones vinculadas con la literatura, ¿no? En principio pensaba, me dieron 20 minutos que no sé si me van a alcanzar o se van a dormir antes, pero veremos. En principio lo que quería decir era que respecto de la influencia del ataque a la embajada con Cuento bajo los escombros, el primer libro de cuentos, quiero hacer referencia a eso. Después voy a hablar de la cuestión de la verdad y cómo la cuestión de la verdad lo abordan diversos pensadores contemporáneos, para después hacer una comparación entre el trabajo literario y el trabajo que hacen ustedes, los abogados, cuando presentan un escrito ante el juez, ustedes también escriben. ¿Y qué valor tiene ese escrito que hacen ustedes ante el juez? Que además el juez tiene dos versiones de un mismo hecho, porque el abogado de una parte y el abogado de la contraparte, me disculparán si uso términos que no corresponden. Pero bueno, básicamente quería trabajar sobre esos tres temas. En principio, quería contarles que Cuento bajo los escombros, yo la estaba escribiendo
poco antes del atentado, y mi compañera de trabajo, Marcela Droblas, a quien dedico el libro, lo pasaba en su horario de almuerzo en la computadora. Tenemos una computadora gigantesca en la embajada. La pasaba en la computadora y le corregía errores ortográficos, qué sé yo, y después me daba el texto impreso de la computadora. Esto lo hacía todos los días. Y bueno, así se fue armando la génesis de este libro, que no, en una etapa muy iniciática. Y cuando la embajada vuela por el aire, con Marcela y quien les habla dentro, es decir, volamos por el aire junto con la embajada y varios compañeros más, esos textos estaban adentro de la embajada. Marcela quedó bajo los escombros. Quien les habla pudo salir de los escombros y está hablando con ustedes ahora en un largo recorrido de todos estos años que incluye este libro y que incluye una actitud junto con este libro que yo caracterizo como haber dejado de ser víctima para ser un testigo. Este libro a mí me permitió dar una señal de vida ante tanta muerte, y además me permitió poder ser un testigo. El testigo se levanta y da testimonio, y la víctima es una foto en blanco y negro congelada. Me pareció que había que levantarse y dar testimonio, contar lo que nos había pasado, y la literatura es lo que me permitió hacerlo en un primer momento, porque hay otras maneras que ya les voy a contar. Porque en realidad, cuando escribo la lista de cosas para comprar en el supermercado, también tengo influencia de la embajada, digamos, para maximizar un ejemplo que marque lo que quiero decir. En esos textos, que son 10 cuentos, que fueron prologados por Nelson Castro, en el epílogo yo cuento esto de que lo que les voy a contar ahora, que esos textos corregidos por Marcela yo los encontré como 2 o 3 meses después en una bolsa negra, donde había unas pocas cosas que se habían salvado de la embajada. Papeles, carpetas. Yo ya me había olvidado de esos textos, como me olvidé de tantas cosas, pero cuando lo descubrí estaba semicalcinado esos textos, tenía piedritas adentro todavía, olor a quemado. Abro los textos, veo la letra de Marcela en esos textos, me puse a llorar, como me estoy emocionando ahora. Esto lo conté decenas de veces y me emociono como si fuera el primer día, como si lo estuviera contando por primera vez. Veo esos textos en un sobre color madera, la letra de Marcela, me pongo a llorar y dije, esto no lo abro nunca más. Hasta que con el paso de algunos años, esto lo comento con un poeta, con Daniel Chirón, y me dice, vos tenés que completar esos textos, titularlo Cuento bajo los escombros, dedicárselo a Marcela y editarlo. Te va a hacer bien y además va a ser un aporte. Varios meses, que no fueron nada fáciles, porque en el recorrido de cada rincón la encontraba Marcela, que había quedado bajo los escombros. Pero bueno, escribí esos cuentos, los completé, y después de eso me di cuenta que en esos cuentos hay varios personajes que bien podrían estar vinculados con el ataque. Hay delincuentes, hay jueces, en fin. Esto lo hice inconscientemente, ¿no? Lo completé después y lo hice inconscientemente. Lo que quiero decir también es que en el epílogo cuento esto del libro, y también cuento un caso citado en el Talmud, un libro de la tradición judía, en el cual un rabino frente a su templo lo queman, le queman la Biblia, le queman la Torá que tiene en su templo,
se acerca el hijo, que es un asesor de él, le pregunta cómo está y le dice, no te preocupes porque el papel se quema pero las letras vuelan. Y sin pretender una comparación impertinente, en este caso, las letras también volaron, con Cuentos bajo los escombros. Este libro tuvo muchísima repercusión por los orígenes, pero bueno, repito, a mí me sirvió como un enlace con la vida, y además me sirvió también para poder expresarme como escritor, y me sirvió también para, como les dije antes, para transformarme en un testigo. En este libro de cuentos hay humor, hay policial, en fin, hay varias cuestiones, pero Daniel Chirón me había dicho, date cuenta que incluiste personajes que bien podrían haber sido parte del ataque a la embajada y de los cómplices, porque hay políticos, hay jueces, en fin, hay delincuentes, pero esto no lo pensé cuando lo escribías, fue una cosa inconsciente, no para nada. No sé cómo estamos de tiempo, estoy mirando el reloj abajo, no quiero extenderme mucho más, si hay preguntas después sobre este tema o quieren hacerlas ahora. Estamos bien con el tiempo, ¿no? Manejá vos. Bueno. Después de este libro escribí una novela que se llama El barco, que también es una novela policíaca también, que además quiero decir que se editó en Rosario, lo editó Ross, fue parte de una colección de libros que dirigió Marcelo Escalona, a quienes ustedes conocen, y también de alguna manera representó esta cosa de la presión y de la intimidación, porque de esto se trata, de la intimidación, ¿no? De vivir intimidado. Y ahora estoy terminando, ya lo termino, un libro de cuentos que se llama Pequeños Negocios, que pretende un giro en esta cuestión de la intimidación y de la sospecha, porque han pasado varios años y ya está por ahora, pero intento un poco más el humor, y siempre me quedó la idea de que El barco era una novela sin humor, pero yo en ese momento no estaba con humor para escribir algo más que un policía. Voy ahora a... Ayer estuve leyendo un poco y tengo los apuntes acá, tengo los machetes. Quiero contarles, antes de pasar al tema de la comparación entre un texto literario y un escrito presentado ante un juez, quiero decirles algo, porque está vinculado. Quería marcarles lo siguiente. Un texto, por ahora nos mantenemos con la división tradicional, que es ficción y no ficción, fiction y non-fiction, ¿no? Esta es una división tradicional que vamos a mantener en esta charla, y la vamos a mantener aún después de lo que voy a contar ahora, pero hay autores contemporáneos que cuestionan el vínculo del texto con la realidad. Dicen, Michel Foucault, por ejemplo, dice que no hay vínculo entre el texto y la realidad. La realidad es una construcción social, y al no haber vínculo entre el texto y la realidad, no sabemos si es verdadero o falso, es decir, no hay punto de comparación, no podemos comparar un texto con el otro, porque no hay puntos de comparación, puntos de vinculación. Un texto, dice Foucault, no tiene afuera, no hay afuera del texto para Foucault, y plantea claramente que todos los textos son de ficción o ningún texto es de ficción, pero no los califica, digamos. No es que el escrito del abogado
es de no ficción y un cuento de Borges es ficción. Como no se puede comparar porque no hay afuera de los textos. También Nietzsche, y lo voy a citar, dice una cosa parecida en otras palabras, porque Nietzsche dice, cito y abro comillas, dice, el mundo verdadero no existe más, no sirve para nada, es inútil y superfluo. Y se pregunta Nietzsche, haber eliminado el mundo verdadero, ¿significa que qué mundo ha quedado? ¿El mundo aparente? Y se responde, no, eliminar el mundo verdadero también desaparece el aparente. Es decir, no hay ni verdadero ni aparente. Es lo mismo que dice Foucault. No hay afuera, entonces no hay comparación. No hay ficción ni no ficción. Hay texto. Punto. De alguna manera, cuando Nietzsche dice la frase, se refiere a este tema. Se refiere a que ya no hay nada por arriba del texto ni por debajo. No hay nada por arriba del texto, no se puede comparar. Sin embargo, Habermas, lo estuve buscando ayer, dice algo distinto. Habermas dice que la verdad objetiva es consensuada, estoy citándolo textualmente, es consensuada para ser a través de los discursos teóricos. Es decir, lo que dice Habermas, que sí se puede llegar a la verdad a través de los discursos. Digamos, tiene una posición distinta a la de Nietzsche y a la de Foucault. Esto lo cuento y no me voy a extender más para no tener tanto texto de abstracción, digamos, pero en principio lo que acabo de decir, como dijo Nietzsche respecto del mundo verdadero, que no sirve para nada, tampoco lo que acabo de decir sirve para nada, porque vamos a volver a la idea de ficción o no ficción para poder analizarlo, ¿no? Estaba pensando que ustedes, los abogados, también escriben. Ustedes escriben acerca del conflicto. Vuelvo a la embajada. Escribí a partir del conflicto. Flor de conflicto, pero es un conflicto. Y ustedes trabajan con conflictos individuales. Sus clientes tienen conflictos económicos, pasionales, en fin, penales. Ustedes también escriben a partir del conflicto. ¿Y qué escriben? Me pregunto, y voy a responder con toda la crítica de ustedes que me estarán escuchando. ¿Qué escriben? Escriben la versión favorable a su cliente. A su vez, la contraparte, el colega de ustedes que está sentado del otro lado, también va a escribir un texto favorable a su cliente. Entonces, en algún sentido, el juez está recibiendo dos textos de ficción, porque no son iguales, o sea, tienen una opinión distinta acerca de un mismo hecho. Es decir, si un cliente le dice a su abogado, a su defensor, no es cierto, yo no le debo nada al señor X, como me reclama, y el señor X, al cual, no sé, le debe 10 pesos, va a decir que le debe 30. Entonces el abogado, el colega de ustedes, le va a reclamar 30, y el otro colega le va a decir no le debe nada. Y el juez va a recibir esas dos versiones. ¿Qué estamos haciendo? Estamos escribiendo, y ustedes están escribiendo y dando una versión para convencer, a ver si uso la palabra correcta, convencer al juez de que el cliente de ustedes tiene razón. Lo están convenciendo a través de un texto, de palabras. Por lo tanto, ahí ustedes están empalmando con lo que dice Habermas, que hay un consenso del discurso
con lo que uno se propone y no con lo que dice Foucault. Pero ustedes trabajan a partir del conflicto. Y básicamente el trabajo de un escritor es a través del conflicto. Uno trabaja a partir de los problemas, no de que está todo bien. No, uno trabaja a partir de las cuestiones que son conflictivas, dramáticas. Quizás en mi caso es extremadamente dramático, pero no hace falta que sea tan dramático, puede no serlo. Pero bueno, la escritura es eso, es trabajar a partir de un hecho dramático. No hay otra manera de empezar. Es el drama, es el conflicto, es el enfrentamiento, lo que produce la escritura y la literatura. La literatura, según mi punto de vista, empieza a partir de ahí. No hay otra manera probablemente haya otras, pero esta es el centro, y es el punto de contacto que encuentro con el trabajo de ustedes como abogados, y el trabajo literario, ¿no? Por eso estoy trazando esta comparación. Por eso estoy citando a Foucault, a Habermas y a Nietzsche, que de alguna manera sustentan esto que estoy diciendo, y creo que es la base, digamos, para comenzar a analizar esta situación. Llevamos media hora de charla, me parece, y estoy excediéndome en el tiempo que me dieron. Si quieren puedo seguir charlando, pero mejor me parece, si hay alguna pregunta la voy a contestar, estoy a disposición, el tiempo que sea necesario. Gracias. Y estamos bien de tiempo, muchas gracias, Jorge. Ahí, mientras tanto, estaban escribiendo en el chat del Zoom, que decían un abrazo, Jorge. Bueno, seguían con los abrazos, muy emocionante lo que dice Jorge, cuánta fuerza hubo de tener para retomar esos textos. Karina dice, el escritor construye un mundo, pero siempre hay parte de realidad. Aristóteles decía que la fábula o el drama imita la realidad. No me acuerdo cuál de las dos, pero hay una imitación. Es un genio, es así la versión a favor del cliente, que es un poquito lo que nosotros venimos, ¿no es cierto?, desandando en estos encuentros con distintos escritores, en función de que lo que siempre, bueno, un poquito decimos, nosotros en definitiva construimos un relato jurídico de hechos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con esa versión que será cuya pretensión es que sea favorable a nuestro defendido, ¿no? Yo no sé si, creo que por la cantidad de participantes y si alguien quiere pedir la palabra, podemos generar un ida y vuelta, digo, no hay ningún problema. Si alguno quiere hacer algún aporte. Voy a decir algo Sí. que se me está ocurriendo ahora. A mí me parece, y esto es una interpretación personal sin ser abogado, ¿no?, que ustedes cuando escriben el escrito ante el juez están buscando algo y es persuadir al juez de que el cliente tiene razón, ¿no? ¿Y qué buscamos los escritores? Persuadir al lector de que lo que estamos contando es verosímil, porque si hay algo que caracteriza a la literatura, desde mi punto de vista, es la verosimilitud. Si es verosímil para el lector, es verosímil, no hay, es la única cosa, digamos, y si no es verosímil, no sirve. El Aleph de Borges, un cuento que seguramente ustedes han leído, cuenta una historia que es fantástica, pero el lector se lo cree. Es una historia, la historia del Aleph, ¿no?, pero es una historia fantástica y uno se lo cree. Y pasa por ahí, persuadir al lector de que lo que estamos contando es verosímil. Y ustedes también persuaden, tienen que persuadir al juez de que lo que están escribiendo es persuadirlo de que el cliente de ustedes tiene razón, ¿no? A mí me parece que ahí hay otro punto en común, ¿no?, que se puede marcar. Perdón, quise decirlo, pero se me había ocurrido recién. Pero es eso, es argumentar, es
argumentar. Y lo interesante, Jorge, también escuchándote a vos que hablabas justamente de que nosotros damos versiones de los hechos, una parte de una versión, la otra parte de otra versión. Eso también como en la literatura muchas veces hay autores que han trabajado un mismo hecho desde diferentes versiones. Yo ayer leía justamente Para una tumba sin nombre de Onetti, que es ese relato donde el mismo hecho es narrado por diferentes personajes y cada uno le va agregando, quitando al hecho circunstancias según cómo se va acordando, según lo que le va conviniendo. Bueno, un poco es lo que pasa también en el proceso. El abogado va seleccionando de los hechos cuáles obviamente favorecen a su cliente y va a resaltar o va digamos, a hacer hincapié en eso, y cuáles no favorecen y no va a hacer hincapié. Me interesaba también decirte, así que interesante. Disculpame, Lu. Karina pidió la palabra también, ¿no? Eso te iba a decir, que Eso, Karina había pedido la palabra. Vamos a habilitar las preguntas de los asistentes. Sí, hola colegas, un placer Jorge escucharlo. Le quería comentar un poco, un placer, muy interesante y muy ameno lo que nos está compartiendo y nos está enriqueciendo. Yo quería comentar un poco porque a todos el tema de cómo escribe el abogado. Yo escribo de las dos partes, en literatura y escribo derecho también con libros jurídicos. Entonces, en realidad, el abogado también crea una ficción. Cuando cada parte da su versión de los hechos, hay una ficción, que en literatura sería la focalización del hecho, porque depende en quién esté focalizando el narrador, es su versión. Entonces están bastante cerca. Y en cuanto a eso que decía de la discusión ficción, no ficción, yo creo que los abogados hacemos ficción, y ese es la gracia del litigio, porque uno no es que mienta todo, pero el hecho de omitir ciertas cosas es parte de la argumentación. Cuando yo escribí cómo plantear, resolver y argumentar un caso, llegué a la conclusión que el juez lo que hace es reconstruir los hechos a partir de dos versiones, y que obviamente la que va a ganar es la versión que está mejor argumentada. Cuanto más justificado estén los hechos y se puedan probar, se justifican los hechos a través de las pruebas y de los dichos del abogado, entonces a partir de ahí el juez construye otra ficción en realidad, está construyendo otra realidad, porque la verdad de los hechos, lo cierto es que la saben las partes. Es lo más cercano, cuando tenemos una sentencia, es lo más cercano a la realidad, excepto si es un juicio ejecutivo, que bueno, vamos a ejecutar, no vamos a discutir mucho más. Pero en los juicios más litigados, incluso la sentencia del juez tiene parte de ficción, porque es una construcción lógica que está haciendo sobre dos posturas. Bueno, eso es mi aporte, y me gustó muchísimo cómo lo planteó Jorge, y que bueno, que sigan las reuniones. Un beso y un abrazo para todos. Gracias. Gracias, Karina. Muchas gracias. Bueno, coincido con la posición de Karina, porque hay tres versiones del hecho: la versión de una parte, la versión de la otra y la versión del juez, ¿no? El juez arma una tercera versión, imagino que no solo a través de los escritos de los dos abogados, sino a través de recolectar pruebas, en fin, con lo cual ahí se produce una tercera versión de un mismo hecho. Y como decía Luciana, también se puede contar en la literatura, desde dos puntos de vista o tres puntos de vista, y en ese sentido vuelvo a citar a Borges cuando da una versión distinta del Quijote. Borges presenta una segunda versión del Quijote, totalmente ficticia, y lo hace y uno lo lee y se lo cree cuando lo está leyendo, y es totalmente ficticia, no tiene nada que ver con el verdadero Quijote, ¿no? Por eso, como decíamos recién, es cierto que la literatura puede plantear puntos de vista distintos sobre un mismo hecho, todos ficcionales. Y en eso también se parece al trabajo
jurídico, ¿no? Del abogado. Jorge, vos mencionabas a Daniel Chirón como una persona que te dio el empujón, digamos, para reunir todos esos escritos y salir adelante con ese primer libro de cuentos. Sí. ¿Tenés algún otro autor que te haya inspirado, digamos, personalmente o con el cual te sientas más identificado como para emprender esta ardua tarea de escritor? Es una buena pregunta y no sé si cenaron, pero puedo hablar hasta las 12 de la noche de esto. Bueno, voy a decir lo siguiente. Daniel Chirón era mi amigo, era un gran poeta, un gran poeta. Él estuvo muy al lado mío desde el momento del atentado. En los aniversarios me enteré después de esto, llamaba a los amigos en común para pedirles que estuvieran conmigo. Era un tipo muy sensible, una persona extraordinaria, un poeta magnífico. Y él me empujó a editar, y le voy a contar algo más. Daniel tenía una columna sobre literatura en una revista que se llamaba Debate, y antes de que yo acordara con la editorial de publicar el libro, él anunció la salida del libro en esa revista, antes de que yo acordara con la editorial, lo cual no me quedó otra solución más que, hablando de ficción, ¿no? Más que corresponder a ese artículo que había escrito Daniel Chirón en Debate, con lo cual después de eso ya firmé el acuerdo con la editorial y ahí salió el libro, ¿no? ¿Quién influyó? Bueno, naturalmente Borges, claro, para mí es el más alto referente de la literatura española. Me parece que Borges es extraordinario, que uno lo lee, y hablando de versiones, cada vez que uno lee a Borges se encuentra una versión distinta a un mismo cuento, ¿no? Pero también quiero mencionar a un gran escritor que se llamó Andrés Rivera. Marcos Rivac, Andrés Rivera, que lo conocí, yo era un chico, pero compartimos la redacción de un diario de Buenos Aires con él, y para mí fue un lujo haberlo escuchado, haberlo conocido, y además leí casi toda su obra, y en algún sentido me quedaron muchas cosas que me dijo, hablé mucho con él, y me dijo, me recuerdo, puedo citar un montón de cosas, pero él me dijo, todo lo que se puede escribir en 10 palabras se puede escribir en 8. Y si se puede escribir en 8, se puede escribir en 7. Cosa que yo le hice caso siempre que escribo, porque primero escribo una oración de 10 líneas, después de 7 y después en 6. Y si dice rojo y rojo no agrega nada, también. Y esto también tiene que ver con lo que decía Borges, que si el adjetivo no agrega, mata. Borges decía que un adjetivo que no agregue, mata el texto, ¿no? En principio me refiero a estos dos autores, aunque por supuesto hay otros, muchísimos más, pero para no extenderme mucho, pero estos dos autores yo los fundamento en el vínculo personal que tuve con ellos y la influencia personal. En el caso de Daniel, él no solo me empujó, sino que él revisó, editó el primer libro, también me empujó a editar El Barco, y bueno, con Rivera acabo de decirlo, estuve en contacto con Andrés Rivera hasta poco antes de su muerte, él ya vivía en Córdoba, pero también hablábamos mucho, y nunca me voy a olvidar que lo primero que hice cuando salió Bajo los Escombros fue mandárselo a su casa en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, y me llamó y me dijo, qué capacidad escritural, no me acuerdo, no me he olvidado nunca más de eso, porque lo decía Andrés, y le estoy contando cosas de todos los días y cotidianas, ¿no? Pero sí, ellos influenciaron mucho en mi escritura, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Los asistentes. A ver, acá dicen, ¿existen momentos de más inspiración para el escritor? ¿Cuándo sabe que lo escrito está listo? Pregunta Melissa Pasilio. O sea, dice, ¿cuándo sabe que lo escrito está listo y que ya no puede cambiarlo? Sería completa la pregunta. Es una muy buena pregunta y la voy a contestar. El escrito no está, el trabajo literario no está listo nunca. No.
Borges decía que en algún momento hay que publicar, no se puede corregir todo el tiempo, pero el trabajo literario, como es ficción, no es un teorema matemático que uno sabe que resolvió el teorema y ya está. Me decía Andrés Rivera, justamente, me decía, ¿sabes una cosa? Yo corrijo hasta en las galeras. Las galeras son, no sé si ahora existen, pero la galera es la prueba del libro. Una vez que el libro está ya impreso en papel, antes de ir a imprenta, salen las galeras. Son las mismas hojas de un libro, solo que impresas para corregirlas, justamente. Y Andrés Rivera me decía, yo corrijo hasta en las galeras. ¿Qué quiere decir eso? Que uno corrige ad eternum, digamos. Uno tiene un texto y lo puede corregir todos los días, día por medio, o hora por medio, o minuto por medio. Todo el tiempo. Los textos se corrigen todo el tiempo, simplemente porque no es un teorema, digamos. Es justamente un cuento o una novela de ficción que se corrige hasta el último momento. Por eso la pregunta es muy buena. Un texto no está listo nunca, porque ¿cómo sabemos cuál es el inicio, el desarrollo y un final de un cuento? Si nosotros le sacamos el final y lo cambiamos por otro, sigue siendo un cuento. Y si le sacamos el inicio, por ahí funciona igual con el desarrollo del final. Y si le sacamos el final, por ahí funciona igual sin el final. Se entiende lo mismo. Con lo cual, no hay una medida para un cuento para saber si está listo. Simplemente, y ahora contesto lo de la inspiración, no me olvide, simplemente hay un trabajo de autoconvencimiento. Uno ya terminé. Uno se convence y el otro día toma el texto y dice, no, esto está todo mal, lo hago todo de vuelta. No hay fin. Hay fin cuando el libro se edita, punto. Pero después puede haber una segunda edición y tercera que tiene otro texto. Con respecto a la inspiración, no voy a decir nada nuevo. No sé si dije algo nuevo en toda mi charla, pero no importa. No voy a decir nada nuevo, pero a mí me parece que el trabajo nuestro es un trabajo, 100% es trabajo, digamos, y hay una parte de inspiración. Pero básicamente hay que ponerse a escribir y sentarse y trabajar, digamos, ¿no? Hay inspiración en el sentido de que por ahí puede haber alguna musa inspiradora, puede haber una musa inspiradora. Yo creo que tengo alguna musa inspiradora, pero bueno. Pero la musa lo que hace es empujar, como Daniel me empujó a editar Cuentos bajo los escombros, ¿no? La musa lo que hace es empujar. Lo que aparecen son consignas, digamos. Uno se acuerda de determinada consigna, de un diálogo, de algo que le pasó, y a partir de ahí escribe. Nace a partir de la consigna, ¿no? Yo creo que es esa la inspiración. Pero básicamente se trata de trabajar hasta las 3 de la mañana, hasta las 4, o hasta las 12, o ir a dormir y levantarse a la 1 de la mañana y ponerse a escribir. Nada más, pero esto es puro trabajo y pura dedicación con unas gotitas de inspiración, ¿no? Ahí quería pedir la palabra. Karina, nuevamente. Hola, Karina, sí, ahí acá estamos. estoy, que lo silencié. Quería preguntarle si tiene algún diseño previo antes de comenzar a escribir un cuento, o sea, una estructura, si sabe a dónde, porque Borges lo iniciaba sabiendo el final. Y justamente recién estaba comentando el tema de una consigna, algunos autores hablan de una imagen. Y bueno, le quería preguntar eso, si tiene ya la idea de lo que va a escribir, porque como recién nos explicaba, la inspiración, pura inspiración no existe, el escritor, el trabajo es un trabajo, el del escritor. Entonces, esa es la pregunta, si antes de comenzar a escribir tiene la idea a dónde va a llegar o tiene ya la estructura desarrollada y que nos aconseja al respecto que es mejor o que funciona más. Gracias.
Gracias, Karina, por la pregunta. Efectivamente, Borges decía que había que tener el inicio y el final y después completar el medio. En lo personal, me pasa muchas veces que empiezo a escribir sin saber cuál es el final, y el final surge en el desarrollo del texto. Me pasa muchas veces, aunque también muchas veces tengo la idea del final, pero no tengo el desarrollo. Pero yo diría que la mayoría de las veces empiezo a escribir un texto, tengo alguna idea del final, pero no lo tengo muy claro, y que el final aparece cuando el texto está medianamente desarrollado. Y yo confío mucho en eso, confío en que si no tengo el final, muchas veces lo tengo, ¿sí? Pero si no aparece, yo confío mucho en que el final va a aparecer en la mitad del desarrollo, en algún momento va a aparecer, y de hecho aparece. El final, como hablábamos antes, se puede cambiar una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces. Mi impresión, no sé si puedo dar un consejo, puedo dar una sugerencia quizás, pero que escribir con la idea del final me parece mejor, aunque si no hay idea del final, mi sugerencia es escribir, y además, si se puede, escribir. ¿No? Jorge, hablabas antes de que tu próximo libro va a ser referido a la intimidación. Digamos, qué autores te llevan a escribir esto, o eso viene por el lado de lo que significó la experiencia del atentado en tu vida, y qué también te significa hablar de intimidación en este contexto actual, sin referirnos específicamente a la política, ¿no? Pero en este contexto actual donde el miedo, en virtud del virus, también ronda a todos los hogares y todas las personas y las mentes de los que estamos en medio de una situación tan rara como la que estamos viviendo. ¿Cuál es tu mirada de la intimidación, o te referís más a una intimidación externa? Bien, en principio, lo que dije fue que es un libro, Pequeños Negocios va a ser un libro de unos 20 cuentos, más o menos, que tienen un costado de ambiente de intimidación bastante menor que Cuento bajo los escombros y que El barco. El barco es un libro, es una novela donde la intimidación está en primera línea. Una intimidación de tipo personal y que lo excede, y en Cuento bajo los escombros, por supuesto que también, desde el título, desde el prólogo, desde el epílogo y desde muchísimos de los cuentos, y desde mi propia historia personal. En cambio, en Pequeños Negocios, la intimidación está en algunos cuentos, pero no en todos, y trabajo mucho más el humor y algunas cuestiones mucho más cotidianas. Yo trato de no, si tengo influencia del contexto inmediato, como podría ser la cuarentena, por ejemplo, o de un contexto distinto, a mí me parece que los escritores de ficción tenemos que traducirlo eso. Digamos, si hoy uno se siente intimidado por el coronavirus, hay que contarlo de otra manera. Si hay que dejar sentada la intimidación, pero no por el coronavirus. Hay que contarlo de otra manera, no de manera explícita. Si uno le tiene un miedo al barco, por ahí contar que le tiene miedo al avión. ¿Perdón? No. Sí, es lo que quiero decir. Digamos, si en la medida de lo posible hay que traducirlo en literatura, pero no de manera directa, no, porque si no la literatura se transforma en una crónica, y la literatura no es una crónica, son distintos. Entonces, la cuarentena puede influir en la escritura, y influye, porque uno está todo el día en su casa, tiene más tiempo para escribir, y escribe de otro punto de vista, sí, escribe de otro punto de vista, pero no queda esto plasmado, copiado en un texto literario. Y si queda, lo tiene que descubrir el lector, porque tiene una máscara, esa
esa presentación literaria. No habla del coronavirus ni de una intimidación de tipo político, qué sé yo, no sé, de lo que sea. No, me parece, es mi opinión, digamos, no hay que plantearlo de una manera directa de crónica, ¿no? Bien. No sé si respondo a tu pregunta, Luciana. Sí, sí, perfecto. Fabián, Fabián. Jorge, ahí María Laura Marcetti pregunta en cuánto influye la tarea del editor para decir cuándo un libro está listo. Es otra, María Laura, ¿no? María Laura. María Laura, gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque, bueno, quiero dar un poco de antecedente a la respuesta que voy a dar, porque primero quiero decir algo, a mí me gusta mucho el trabajo como editor, me gusta mucho trabajar como editor, enseguida voy a contar lo que hace un editor. En general uno es editor de libros ajenos, no de su propio libro. En general uno trata de que sus propios textos lo lea un tercero, otro editor, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el trabajo como editor y creo que es un trabajo importantísimo en la tarea literaria. No sé si María Laura se refería al editor como el dueño de la editorial, que decide que va o que no, que está bien, es el editor, o bien puede haber en la editorial un editor que decide, que es un empleado de la editorial y que decide este libro se publica o este no se publica, y tiene solo esa función, también es un editor. Sin embargo, hay otra tarea que tiene el editor, que es que lee un texto literario y lo edita, es decir, decide qué va del texto y qué no. Dice, este párrafo está de más, no agrega nada, este capítulo hay que cambiarlo, este personaje lo sacaría, acá este párrafo no se entiende, hay que cambiarlo. En fin, el editor siempre edita, pero el resultado de la edición queda siempre esto lo decide el escritor si acepta o no las modificaciones, ¿no? Pero en general el trabajo del editor generalmente se acepta, digamos, porque es un trabajo crítico que aporta al trabajo literario. Quiero decir algo también, María Laura, importante, que hay dos tareas en un libro, es el corrector y otra cosa es el editor. Son dos tamices muy importantes en un libro. El corrector se limita a hacer correcciones de estilo, o corregir un verbo que está mal utilizado, o corregir una palabra. No modifica el texto, no modifica situaciones, no critica un autor, no critica si algo no se entiende, simplemente, pero es muy importante ese trabajo del corrector, que es un trabajo además que no hace el editor. El editor edita, es decir, lee y con sentido crítico y puede quitar párrafos, agregar párrafos, en fin, el editor tiene esa potestad. Los pasos de edición de un libro, en papel, hoy las cosas cambian con los e-book, es que el escritor acerca los originales a la editorial le dice esto sirve o tirarlo a la basura, si sirve, la editorial se lo queda y pasa por diversas instancias. Primero lo lee justamente un editor que dice acá, puede dejarlo como está. En general, los libros que publiqué nunca se tocaron, pero puede pasar que haya un criterio editorial distinto. Pocos muertos, agregale muertos. Estoy exagerando, ¿no? Y el editor puede sugerirlo y el autor dice que no y se va. Pero el autor también puede aceptarlo y le agrega 2 muertos más. Después, bueno, pasa una serie, se corrige,
se publica en las galeras, como dije antes, y después el libro va a imprenta. Y hay una cosa muy importante que no sé si estaba en la pregunta de María Laura, pero que es la distribución. La distribución es central en un libro. Si no hay buena distribución, el libro no existe. La distribución significa que la editorial recurre a una distribuidora o tiene su propia distribuidora y se distribuye en todo el país. Esto es un trabajo de logística extraordinario, porque el libro tiene que llegar, pues te digo, o sea, 3.000 librerías de todo el país, a Tierra del Fuego, a Jujuy, a Salta, a Reconquista, a Paraná, a Goya, a Santa Cruz, bueno, en fin. ¿Cómo se hace para que el libro llegue? Llega por tierra, pero hay que tener armada una logística, que saber que se manda en ómnibus o se manda en un camión, y además hay que tener un acuerdo con cada una de esas 3.000 librerías. Que lo reciben consignación, que lo paga. Esto es todo un trabajo. Por eso hay muy pocas distribuidoras en el país. Hay muy pocas, no hay muchas distribuidoras. Y es un trabajo de logística extraordinario. Ahí, cuando se distribuye el libro, se terminó la tarea, ¿no? Esa pregunta vinculada, Melissa Pasilio nos dice cómo afecta al escritor que el editor le modifique el texto. Gracias, Melissa, por la pregunta. Esa es una pregunta que tiene que contestar cada uno, digamos. Yo puedo contestar personalmente, pero esa es una pregunta, y a mí me parece que acá no hay ni bien ni mal, cada uno decide. Si un escritor decide seguir las sugerencias del editor de cambiar un texto, está en todo su derecho y no está ni bien ni mal. Simplemente es una decisión personal. En mi caso no me pasó nunca, y si me pasara creo que iría preso, pero es un problema. Pero nada, estoy haciendo una broma, pero repito, me parece que está en cada uno. Además, un editor está dentro de sus posibilidades, está pedir esto, no está ni bien ni mal, es parte, él pone el dinero, arriesga su capital, digamos, no está ni bien ni mal, y también está en cada escritor aceptarlo o no aceptarlo. Me imagino que habrá algunos escritores que lo aceptarán y no está mal, digamos, si esto le permite editar y después editar otro libro que no le hagan ninguna sugerencia, está bárbaro. Y si él siempre ha cerrado las sugerencias, si va a vender su libro, también está bien, digamos. No, a mí me parece que es una cuestión estrictamente personal y todas las cosas personales son personales, no es una calificación, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, vos ilustraste perfecto, Jorge, todo lo que es el proceso de edición, porque en los encuentros anteriores que hemos tenido con otros escritores ha surgido también este tema de lo difícil que es publicar. Contaba, por ejemplo, Valeria Correa Fis, cómo los libros de ella, no, salvo algunos que han sido directamente premiados y que la premiación incluyó la publicación, el proceso ese de publicación, lo dificultoso que puede resultar muchas veces, porque en las editoriales los procesos de selección de lo que publican y lo que no publican suelen ser, digamos, muy exigentes. Entonces, vos, digamos, por lo que escuchábamos, no tuviste, digamos, esa dificultad de encontrar la posibilidad de publicar, porque tus libros, digamos, como que ya venían. El primero, por lo que vos contabas, te combinaron a publicarlo a través de la columna en la revista de tu amigo. Sí. Y en el barco tampoco encontraste esa dificultad, digamos. No. Lo que a mí me parece que este es un debate muy interesante. Depende de la época, pero a mí me parece que, no sé ahora, porque los costos son muy altos,
pero hasta no hace mucho me parece que era más fácil publicar en estos tiempos que, digamos, en el siglo pasado, ¿no? Que los años 30 cuando Borges quería publicar, que tuvo que pagar su primera edición de 100 ejemplares. Es cierto que hay mucha selección, pero lo que pasa es que también es cierto que hay mucha oferta de material. Es decir, no es que acá nos vayamos con oferta y demanda, y si hay mucha oferta de material, es lógico que si uno presenta 10 textos, no es lo mismo que presentar 100. El editor va a elegir uno o dos, o bien va a elegir los que él crea que son más vendibles, digamos, por así decirlo, o que tienen más valor literario, también puede pasar. Pero a mí me parece que hoy el ebook da una posibilidad de edición mucho más, no digo fácil, porque nunca es fácil editar, pero da una posibilidad de edición más factible, más posible, con más posibilidades, porque el gran costo del libro es el papel, la impresión y la distribución, como hablábamos antes. Y esto con el ebook desaparece, ¿no? El ebook es el libro digital, y con el libro digital esto desaparece y hay muchas más posibilidades. Pero también el ebook da posibilidades de que haya muchísima más oferta y hay muchas más lecturas. Y claro, uno tiene 2 horas por día, o 3 o 4, o ninguna para leer. Y aumenta la cantidad de libros para leer, porque aumenta la oferta, y entonces también la lectura elige, también, no solo el editor elige también, con lo cual a mí me parece que hoy el ebook da una posibilidad de edición bastante factible, con costos mucho menores. No tenemos que olvidarnos, creo que es lo más importante, que un editor tiene sus riesgos. Un editor invierte dinero y tiene que invertir en un libro que no sabe si después se va a vender. No es que produce un libro que está seguro que lo va a vender, por ahí no se vende. ¿Y qué pasa? Por eso hay que también tener en cuenta todos estos factores de oferta y demanda cuando uno analiza el proceso editorial, ¿no? Y en relación al proceso de escritura, digo, en torno a los medios digitales, vos sos más amigo de el labirome y la libretita a mano para ir escribiendo ideas, o el uso de la tecnología también ha facilitado, digo, poder registrar esas ideas que después pueden ser parte de un capítulo entero del libro, del proyecto? ¿Se quedó congelado o no? Se cortó. Las dos cosas. En principio, en mi caso, las dos cosas, digamos. Soy analógico y soy digital, las dos cosas. Por ejemplo, ayer a la noche estaba preparando la charla que estamos teniendo ahora, y estaba leyendo a estos autores que cité, los 3 autores. A uno de los autores lo estaba leyendo en un ebook en la pantalla. A otro, a Nietzsche, tenía el libro, y al tercero tenía algunas frases que tenía copiadas en su momento. Y lo que hice fue anotarlo en un cuaderno con una lapicera Bic, digamos. Y cuando cité los textos, los tengo acá anotados en el cuaderno analógicamente. Pero accedí a uno de los libros digitalmente en la computadora. Quiere decir que hay un entrecruce de tecnología, digamos. La tecnología analógica me parece que es indispensable, que no se abandona, pero claro, la tecnología digital es muchísimo más práctica para trabajar, porque les pido que se pongan que tengan esta situación. Ustedes están escribiendo en un cuaderno y dicen, no, esto no va, tiene que tacharlo y escribir arriba de la tachadura, y después tampoco va lo de arriba de la tachadura, hay que tachar arriba de la tachadura y seguir ascendiendo, y llega un momento en el que en texto no se entiende nada. Sin embargo, cuando uno trabaja digital, ahora la casa por otra,
y la puede reemplazar 50 veces más, que se va a seguir entendiendo. A mí me parece que el trabajo, la digitalización es un gran avance para la escritura de ficción, un gran avance. Es mi punto de vista, pero Javier, respecto de lo que vos me decías, me parece que hay un sostén analógico que es el cuaderno con el lápiz Faber, ¿no? Y también a la hora de la documentación, pienso, ¿no es cierto?, de la documentación como soporte para ir escribiendo una historia, los medios digitales, las herramientas digitales, hoy googleando o llegando a sitios o algunas plataformas obviamente con un rigor científico e histórico avalado, digo, también permite ampliar el conocimiento para poder desarrollar alguna otra historia. Me imagino que es parte de ese proceso, ¿no? Es bueno tu comentario, Javier, porque básicamente por lo siguiente. Primero porque hoy uno, con el texto de Google, por ejemplo, puede hacer comentarios al costado de la hoja y quedan registrados. Eso por un lado. Por el otro lado, uno puede buscar, uno duda acerca de una palabra, lo que quiere decir. Uno la pinta, buscar en Google y aparece el significado de la palabra. Quiere decir que no hay que dejar la silla, levantarse, agarrar el diccionario, buscar la palabra, no, aparece directamente. Y esto es con esto se gana mucho tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo, y uno evita, bueno, a veces buscar una palabra en el diccionario también sirve para incrementar o enriquecer la trama de un texto, ¿no? Pero también puede pasar digitalmente eso, cuando uno busca una palabra en el diccionario digital, también lo puede enriquecer. Pero es cierto que esto agiliza mucho el trabajo y hace que uno gane tiempo, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Jorge, yo te voy a hacer una pregunta práctica, porque después los escritores nos lo preguntan en el grupo de escritores. ¿Dónde podemos comprar tus libros? Vos hablaste de la distribución. ¿Los conseguimos acá en Rosario? Muy buena pregunta. No, en realidad es una pregunta que me cuesta contestar porque esta entrevista no es para vender mis libros, ¿no? Claramente no, pero después pero bueno, preguntan. Yo creo que Cuento bajo los escombros debe estar en lo que era la librería Ross en la Peatonal Córdoba, debe estar, ahí había libros. No sé si, que ahora creo que es Cúspide, me parece. Sí, ahora es Cúspide. El libro creo que estaba semi agotado, pero por ahí en Mercado Libre, en Mercado Pago, qué sé yo, en estos sitios debe haber alguno también, pero bien, debe estar algún libro usado, que debe estar. Pero se me ocurre que ahí en lo que era Ross, ahí debe haber ejemplares. No sé si en algún otro lado por ahí, pero Cuento bajo el escombro seguro, y El barco debe estar también, que también había pocos ejemplares, pero creo que también se puede conseguir. Y hasta acá hablé porque no me gusta promocionar. Este es un diálogo para hablar de literatura. Sí, la finalidad es otra, pero lo que pasa es que tenemos un grupo de escritores con los abogados que han participado del certamen, que hemos hecho un certamen, cuentos y poesías en tiempos de aislamiento, y después preguntan en el grupo dónde los podemos conseguir, porque escucharte ya da gana de leerte también. Entonces seguramente que va a haber varios que quieran incursionar en la lectura de tus obras. Yo por mi parte no tengo... Bueno, yo por mi parte no tengo más preguntas, no sé si a alguien más de los asistentes les quedaron alguna pregunta por formular. Por ahora no. Parecería que no. Parecería que no, ahí pero dice, bueno. Karina, Jorge es humilde y generoso como los grandes, dice Karina. Bueno, y me dice Pacilio, gracias Jorge. Gracias, Karina.
Gracias. Bueno, desde ya agradecerte por tu generosa participación y por brindarnos todos tus conocimientos y tu experiencia y compartir con nosotros todo lo que nos han compartido. Muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. Que me pregunten cosas y que me escuchen. La verdad que me siento muy bien por eso. Les agradezco mucho. Algunas de las personas que están compartiendo con nosotros me quieren hacer alguna consulta por WhatsApp o por mail. Javier y Luciana tienen mis datos y se los pueden pedir. Y se los pueden pedir y me pueden consultar por mail o por WhatsApp. Mi mail es Akikoen, como suena, como Aki Cosquín, pero Akikoen, el apellido es C-O-H-E-N, Cohen, @gmail.com, ahí me pueden escribir. No sé si quieren les doy el WhatsApp también, no tengo ningún problema. Ahí escribo tu mail por el chat, Jorge. Ahí nosotros tenemos, con los colegas abogados, tenemos un grupito de WhatsApp, justamente, que se llama Abogados Escritores, así que hay una vinculación permanente, y todos aquellos que se quieran, obviamente, unir a ese grupo, está abierto también para que nos manden sus datos a cultura.colabro@gmail.com, así podemos seguir compartiendo, bueno, estos encuentros y las inquietudes en este ámbito. Así que bueno. Y si bien, antes de que cortemos, si bien no es del tema, porque no es de literatura, también contarles que Jorge el 19, que sería el día posterior al aniversario del atentado de la AMIA, va a estar hablando sobre justicia y terrorismo, también por una actividad por Zoom, así que organizada por el Congreso Judío Latinoamericano. Así que les vamos a mandar también a los asistentes y a los que les interese dejarnos el mail también acá. Los que ya están en el grupo de abogados escritores les avisamos por ahí, pero los que les interese que les contemos por acá, nos pueden también pasar el mail por el chat. Y también se los... Del cual va a participar Luciana también, quiero decirlo, ¿no? Muy bien. Así que ahí vamos a estar todos. Bien. Estoy a disposición. Gracias, muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Jorge, muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias a todos y a todas por participar, así que será hasta el próximo encuentro. Gracias. Chau. Muchas gracias, de Chile, amiga de Juliana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge, y gracias, chicos, por este Zoom. Bueno, quedo a disposición. Estoy leyendo los chats. Estaba leyendo también ahí el chat. Belén Abog. Quiere que lo agreguemos. Unir al grupo. Belén Abog. Me corto. Bueno, chicos, estoy a disposición. Bueno.